le doy mi palabra. Muy bien, ya están con nosotros Margarita Stolbizer, Sergio Massa, candidatos a senadores por un país. Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo les va? Muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no?, que planteaba mi viejo en la columna, y es la situación de Julio De Vido. Ustedes dijeron que iban a apoyar en caso de que el juez pidiera el desafuero, no lo pidió finalmente el juez Rodríguez. Yo creo que lo de ¿Qué van a Vido hacer? lo podemos resolver mañana. Si mañana Cambiemos baja a las 11:30 la sesión especial que hemos convocado, tiene un temario que tiene 3 temas. Uno es la renuncia a nuestros fueros. Nosotros tomamos la decisión de dar el ejemplo. Se acabó el tiempo de las palabras y creo que es la mejor forma de generar la obligación en el resto. En segundo lugar, planteamos un tema que tiene que ver con lo que nos pasa todos los días, que es el tema de las tarifas de servicios públicos, la eliminación de los impuestos, que baja un 20% el precio de las tarifas. A la gente le está llegando la boleta de luz y de gas y desgraciadamente se hace cada vez más cuesta arriba en los comercios, en las pymes y en la mayoría de los hogares. En las casas también. Y después, obviamente, el tercer punto es un proyecto del diputado Raffo que establece los mecanismos de inhabilidad moral, que cambia la ley de fueros y que termina con esto de las mayorías especiales. Entonces, ya no va a haber que hacer ninguna martingala para ver cómo se consiguen 86, 72, sino que se resuelve mañana. Entonces, nosotros aspiramos a que mañana, a partir de un proyecto, y perdone Alfredo que le haga una pequeña corrección, Sí, con mucho todo gusto. respeto Con mucho gusto. por el editorial. Hay un proyecto del diputado Julio Raffo que viene desde marzo como loco malo planteando el tema de Vido. Aspiramos a que mañana se pueda resolver, que Sí, no pero el de pateemos. Julio Raffo está pidiendo el desafuero de Vido, como él mismo lo hizo con un gran ejemplo, Julio Raffo. No, él planteó ¿La expulsión? él planteó su propio desafuero y en la reglamentación de la inhabilidad moral con el listado de las causas. Pero por eso digo, eso que plantea Raffo, que usted mencionaba, Massa, tiene que ver con la cuestión general del problema, con el problema de fondo. En lo particular, en lo puntual, sobre Julio De Vido, el espacio que integran, bueno, ustedes, digamos, si bien en el Congreso ahora son todavía espacios diferentes, pero a nivel electoral son un país. ¿Apoyarían la destitución de Julio De Vido sin la solicitud de un juez del desafuero? ¿Que Julio De Vido deje de ser diputado nacional? Si la Cámara, porque ni siquiera han citado a la comisión, ¿no? Digamos, vemos anuncios en los medios, vemos declaraciones, pero lo real y lo concreto es que ni siquiera está citada la comisión. Nosotros decidimos avanzar mañana con el tema de Vido. Si citan a la comisión y si reunimos los requisitos vinculados a la inhabilidad moral, por supuesto que estamos dispuestos a avanzar. Ahora, lo que nos parece es que hay que hablar menos en los medios y hacer más papeles. Porque por ahora lo único que hay es anuncios y nada concreto. Mañana tenemos una oportunidad que no tenemos que dejarla pasar. Margarita, ¿vos cómo lo ves? Yo lo que quisiera es agregar algunas cuestiones que me parece que no tenemos que dejar de lado. Porque por sobre todas las cosas lo que nos tenemos que preguntar es cuántas cosas nosotros solucionamos más allá del gesto, que es muy importante, de dejar a De Vido afuera para que ande tranquilo por la calle como anda Vudú, por ejemplo. Sinceramente, lo que no podemos nosotros es pretender reemplazar lo que la justicia debería estar haciendo. Porque yo si algo comparto el editorial de Alfredo es que este hombre debería estar preso a esta altura, como deberían estar presos otros. Entonces el tema no es cargar hoy sobre la Cámara de Diputados la decisión de removerlo, porque esa sería, y por supuesto que nosotros acompañaríamos una situación de ese tipo, pero como dice Sergio Massa, ni siquiera han presentado un proyecto para que esto sea, y yo creo que el mensaje de De Vido, este mensaje intimidatorio hacia los demás, es lo que más va a frenar cualquier intento de pretender sacarlo de la Cámara. Todos deben estar pensando cuáles son las cuentas de las que De Vido va a hablar. Entonces, ojo con que nosotros pretendamos que la solución está en manos nuestras. La solución sigue estando en manos de la justicia. La pelota está en la cancha de la justicia, que no puede seguir mirando para otro lado. Las causas de De Vido de las que estamos hablando son causas que tienen más de 10 años. Ahora, yo coincido con vos, Margarita, lo hemos hablado muchas veces, pero hoy habla una jueza importante en la Argentina como Hayton Nolasco y dice, la culpa no es de la justicia, ¿eh? Lo dice en materia de inseguridad. En materia de inseguridad. No, pero no es menor. No, Claro. También es una locura. No es menor. Los jueces que dejan a los delincuentes libres al otro día. Quiero terminar de todos modos la respuesta respecto del otro tema. Pongámoslo en... Primera cuestión, la responsabilidad de penalizar a este hombre y que este hombre esté preso y no andando por la calle, porque si no, lo sacan del Congreso y se lo van a encontrar en los boliches de la esquina. El Código Penal es el mismo, yo entiendo la diferencia. Y se lo van a encontrar en los boliches de la esquina. Pero el Código Penal es el mismo. Segunda cuestión,
que el tema debido no nos haga olvidar de Cristina. Yo estoy viendo que se ha montado toda una cosa más propagandística que otra cosa en torno al tema debido, porque eso hace que nos olvidemos de Cristina. Y si nos olvidamos de Cristina, lo que ocurre es que Cristina sigue siendo cada vez más una alternativa política electoral, fogoneada por el propio gobierno de manera irresponsable, para que Cristina tenga lo que el gobierno, los miembros del gobierno están tolerando que exista, que es la cueva en el Senado donde se esconden los condenados, como en el caso de Menem. Porque la verdad, vienen acá y hablan un montón de cosas de debido, no han movido un solo papel para sacar a Menem de la cueva, el escondite que tiene el Senado. El único proyecto que hay en el Senado es de nuestro senador, de Jaime Linares, presidente del partido GEN, que no acompañaron ni los peronistas ni los Cambiemos en ese lugar. Entonces me parece que hay que tratar de no dejarnos llevar por delante con lo que no es otra cosa que parte de una campaña electoral. Hay que ver efectivamente si presentan un proyecto, si citan, si levantan las manos, porque nos preguntan a nosotros. La verdad, nosotros todas las cosas que podíamos hacer las hemos hecho. Cuando planteamos el tema de los fueros, intentan descalificar lo que nosotros decimos de los fueros, con algo que prácticamente es disparatado cuando dicen los fueros son de la Cámara. Yo digo, ¿de dónde sacan eso que los fueros son de la Cámara? Cuando hace 2 meses atrás fueron a querer hacer un allanamiento en la oficina de Debido, el abogado de Debido se paró en la puerta y dijo, no señores, mi cliente tiene el privilegio de que no lo pueden allanar. Y lo que nosotros estamos diciendo es, nos despojamos de cualquier tipo de inmunidad, fuero, privilegio. El que quiera venir a allanar nuestras oficinas o nuestros domicilios puede entrar, porque ese privilegio es un privilegio estrictamente personal. No van a buscar a la Cámara de Diputados, van a buscar a los domicilios personales. Margarita, usted... Y un dato, Alfredo, que quiero agregar por lo que decía Diego del Código Penal. Hay 2 cuestiones elementales. La primera, la pena. Efectivamente, el problema es la pena en el cohecho y nosotros, nuestro bloque, fue el impulsor del aumento de la pena que se aprobó la semana pasada para el delito de cohecho, que hace que alguien que está, digamos, en juicio por el delito de cohecho, sea empresario o político, espera preso y no en la casa. Porque la elevación de la pena impide la excarcelación. Y una segunda cuestión, la sociedad argentina espera que vayan presos, pero que además devuelvan lo que robaron. Sí. Y para eso es fundamental, y no porque sea nuestra, sino porque le da una herramienta a los jueces, que el Senado apruebe la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque no es solamente verlos presos, sino devolviendo lo que se robaron. ¿Quién no quiso tratar? ¿Quién no quiso tratar la extinción de dominio? Dígalo públicamente porque... El Senado. Está todo el mundo de acuerdo, los ciudadanos están de acuerdo. El mismo que esconde a Menem, que va a esconder a Cristina, porque atrás de todo esto también, la candidatura de Cristina lo que pretende es encontrar otra cuevita. La cuevita de todos los impunes en el Senado, que son los mismos que no votan la ley de extinción de dominio. Empecemos a mirar un poquito ahí, ¿eh? Ahora, Margarita está convencida de que Cristina sale segunda, porque si nosotros ganamos, si entra es porque salió segunda. Porque salió segunda. Simplemente una cosa, pero para aclarar, también la celeridad, y esto es donde yo no comparto nada de lo que dice la jueza Nolasco, más allá que ella habló de inseguridad, yo lo traslado también a la política. Si hay una persona como Julio Debido que tiene 4 procesamientos, si los juicios y los procesos fueran en el tiempo que corresponde, aunque el delito no fuera escarcelable, ya con la segunda condena va preso automáticamente. Diego, no tengo ninguna duda. Como debería haber pasado con Amadou Boudou, No tengo ninguna duda, nos tocó a nosotros, además, Jaime. en los casos de inseguridad, desgraciadamente, juicios políticos a jueces, pedido de remoción de fiscales, no solamente denunciando cuestiones vinculadas a jueces que han liberado delincuentes que después asesinaron, como fue por ahí el caso de un conocido juez o ex juez de San Isidro, sino también fiscales que perdieron prueba. Entonces, no hay duda de que la justicia es uno de los grandes problemas frente a la inseguridad, frente a la no solución de los delitos de corrupción, o sea, frente a la impunidad. Y lo que tenemos que hacer es controlarlo, y lo que tenemos que hacer es animarnos a remover a los jueces que andan mal y terminar con este cuento de la inamovilidad y empezar con un tablero de control a ver cuándo cumplen y cuándo no cumplen los plazos procesales, porque en definitiva también tienen que rendir cuentas porque son un poder del Estado.
De eso no hay ninguna duda. Recién decía Margarita Stolbizer, no hay que olvidar a Cristina, la que no se olvida, Cristina no se olvida de ustedes, ¿no? Porque bueno, a propósito de las escuchas que se conocieron en el programa de Jorge Lanata el domingo, para aquellos que todavía, quiero ver, son 15 segundos apenas, pero problema. quiero por supuesto la posibilidad de que ustedes ya han contestado de alguna manera, pero ¿qué les provoca esto que Cristina le dice a Oscar Parrilli? Viste que la Stolbizer está loca ahora que le dice... Sí, hoy también... Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala hija de puta. Mal hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también, ese hijo de puta. Bueno. Bastante Por suerte, claro. Bastante por suerte mi clarito. vieja estaba de viaje. Bastante clarito. Una Yo voy a cosa al repetir margen. todo lo que decís vos, Sí. como hace Parrilli con Cristina. ¿Vos sabés que eso me vuelve loco? Me De vuelve todo lo loco. que ha pasado, de todo lo que ha pasado, una especie de mayordomo que repite las palabras de Cristina, me parece un felpuismo. Una servilidad Una total, cosa tan desagradable como ser humano de sí, le pertenezco, falta que diga sí, le pertenezco, pero bueno, discúlpeme, una pequeña digresión porque la verdad que no se puede soportar. Yo en lo personal, primero, ojalá que alguna vez tengamos la oportunidad de que le pida disculpas a Margarita y a mi vieja, digamos. Claro. Me parece que una mujer se refiera así de otras mujeres cuando habla de las cuestiones de violencia de género y de las políticas de género, habla cuanto menos mal de ella. Pero al margen de eso, a mí me parece que lo más complejo de todo es esta idea de invocar al otro. La Argentina Claro. nos necesita proponiendo, nos necesita resolviendo. En el otro audio que hay habla de armarle causas, ¿no? Sí, claro. Y yo lo viví en carne propia, desgraciadamente. Claro. Lo vivimos en mi casa, un agente de inteligencia, disparo con silenciador a las cámaras, extracción de la caja de seguridad. Todas cuestiones que tal vez en ese momento muchos ningunearon. Nosotros las seguimos hasta el final, una condena de 16 años para el agente de inteligencia, lo echaron al prefecto de prefectura, el fiscal que quiso armar la causa para liberarlo fue removido y ahora tiene una denuncia del propio procurador Contegrán, ¿eh? Pero me parece que lo más grave es esta idea de creer que el Estado se usa para una pelea entre bandas de poder. Nosotros lo que tenemos que lograr es que el Estado, en todas sus versiones, resuelva los problemas de la gente, porque ¿sabe qué es lo más grave de esto? Hablamos de Debido, hablamos de Cristina, hablamos de las amenazas, de te voy a invocar y toda esta basura, pero hay gente que no llega a fin de mes, hay pymes que se están ahogando porque cada vez se les hace más complicado en el mercado interno, hay gente que está perdiendo el laburo, la economía no arranca y la verdad es que tenemos que resolver también los problemas de hoy. No solamente dedicarnos a ver dónde ponemos la mugre del pasado. A la mugre del pasado la tenemos que poner en el basurero, pero a los problemas del presente los tenemos que discutir y resolver hoy. Porque hay gente que no aguanta más, porque la economía está asfixiando al mercado interno, porque nuestras pymes no arrancan y porque el gobierno sigue mirando a la Argentina con la lógica de la patria financiera. 26 puntos de tasa de interés en las LEVAC, mientras un tipo para llegar a fin de mes no consigue crédito a menos del 70%. Margarita, ¿a usted Por qué le eso. provocó lo de Cristina? Ahora vamos al otro tema, pero coincido con Sergio Massa respecto del tema de, dicho por una mujer, tiene otro contenido también el tema de utilizar ese insulto a la madre, eso de decir loca, ya sabemos lo que significa la palabra loca en la historia, incluso de las madres de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Sí. Que también es caracterizada No. como locas, ¿no? Yo siento, digamos, como primer sentimiento es la vergüenza ajena, ¿no? Pues yo no puedo creer que esta señora, con el nivel de representatividad que ha tenido, pueda tener ese nivel de violencia verbal que tiene, ¿no? Pero comparto con Sergio que me preocupa el contenido del resto de su expresión, esa capacidad que ella manifiesta de poder invocar o armar determinadas cosas, está hablando claramente de una práctica, de algo que han hecho, no les es desconocido Claro, este tipo claro, de cosas, claro, ¿no? Después, en particular, cuando ella hace referencia a que yo me equivoqué con esta última causa, quiero recordar que eso fue un episodio que a ella le molestó muchísimo cuando yo hablé de los movimientos sospechosos en las cuentas bancarias y todo esto quedó totalmente acreditado.
lado, que era cómo ellos hacían las transferencias, que es lo que viene ocurriendo todavía hoy, porque si algo hace la familia Kirchner es burlarse de la justicia. Tienen en la justicia medidas cautelares sobre todos sus bienes que pasan de un lado al otro. Cuando les embargaban los pesos, los pasaban a dólares. Las sociedades las cambiaban de nombre de ella a nombre de sus hijos. Ahora recientemente han pasado lo de los hijos a una sociedad nueva fantasma que administra un hotel. Nosotros no nos equivocamos en nada. Yo cada vez que he hecho una denuncia ha sido con absoluta seriedad, fundamentación, pruebas, y tanto los peritos como los fiscales y los jueces han determinado. Por algo esta señora está identificada como la jefa o líder de una banda o asociación ilícita, ¿no? Ahora, esto tiene mucha conexión con lo que plantea Sergio, porque lo cierto es que cuando uno mira, y por eso la urgencia en promover una alternativa política que saque a la gente de la trampa de tener que elegir entre los que ofrecen volver al pasado con los responsables del saqueo de la Argentina, que se llenaron los bolsillos y nos dejaron los 12 millones de personas en condición de pobreza. La corrupción, siempre lo hemos dicho, no es un problema para nosotros moral, tiene costos sociales y humanos, lo decía Alfredo también en el editorial. La corrupción se llevó las personas, la vida de las personas en la tragedia de Once, eso es la corrupción, la cantidad de familias más pobres que esperaban viviendas y la plata se la llevaron, los que se mueren en las rutas sin hacer. Ahora, la inoperancia del gobierno de hoy, que en lugar de unir a los argentinos como prometió, viene a profundizar la grieta que inventaron los otros, a fogonear el crecimiento y la instalación y el mantenimiento de la señora de Kirchner como una alternativa de regreso, simplemente para ocultar las cosas que no resuelven, porque la inoperancia que ellos tienen es lo que nos genera hoy que tenemos más pobres todavía que los que nos dejó la señora de Kirchner y tenemos 350.000 puestos de trabajo menos solamente en lo que va de este año. Les hago una pregunta que le vengo haciendo a todos los candidatos que vienen a esta misma mesa y tiene que ver con esto que planteaban ustedes sobre el final. ¿Qué pasa si Cristina Kirchner sale primera en octubre? No va a pasar. Vamos a ganar en octubre porque la Argentina no quiere caer en la trampa de tener que elegir entre un gobierno que ajuste después de octubre o la vuelta de los corruptos. Y si ganan ustedes, Cristina sale segunda, como dijiste vos recién. O tercera. Digamos, Esperemos que tercera. Dependerá mucho de cómo vote la gente. Nosotros lo que sí creemos es que hay que ponerle una oferta, digamos, a la sociedad argentina que no la condene a tener que elegir entre lo malo y lo peor. ¿Quién vota a un entre país? el ajuste. ¿Quién vota a un país? Digamos, ¿cuál es el votante de ustedes? ¿Es el que tal vez votó a Macri en 2015? Ustedes lo llaman la ancha avenida del medio, ¿no? Sí, usted lo llama así, Que lo algunos inventó dicen usted. que es más ancha, otros dicen que es más angosta. Yo creo que son los argentinos que no quieren la corrupción, que son los argentinos que creen en el trabajo y la educación como instrumentos de movilidad social ascendente, que son los argentinos que no creen en el ajuste. Hay mucho también de desilusión. Los argentinos que vivieron en el cambio la idea de que empezaba una nueva etapa y que hoy lloran por las falsas promesas de campaña, de la eliminación del impuesto a las ganancias, de la pobreza cero, de un montón de cosas que se prometieron en campañas entre globitos y música linda, pero que después terminó siendo frustración. Creo también que hay aquellos que creen desde, por ejemplo, el peronismo, la idea de la construcción de un peronismo republicano que tenga la capacidad de acordar políticas con el progresismo, plural, amplio, con sectores del radicalismo. La Argentina, en definitiva, que nos permita, desde la unidad, pensar un proyecto de país y terminar con esto de que o hay un gobierno que gobierna para poquititos y entonces los supermercados deciden la política de góndolas y el consumidor lo termina pagando en su bolsillo, basta con ver la cadena de valor de la papa, del huevo, de la harina, o que termina condenando con el impuesto al cheque o al impuesto a las ganancias al comerciante y a la pyme, mientras le regala a las mineras la eliminación de las retenciones el año en el que más subió el precio del oro. Yo estoy convencida que así como Massa en el 2013 le rompió a Cristina el sueño de la eternidad, en esta elección Massa la va a mandar a la casa sin fueros y entonces vamos a poder ver a Cristina ya no solo eterna sino presa, ¿no? Y me parece que eso es algo que necesita la Argentina. A mí a veces no me gusta la idea de la avenida del medio, porque yo creo que hay que tener claro que en esta elección no se elige gobierno. Macri
Macri y Vidal fueron elegidos por 4 años. Se elige cuál es la mejor oposición, se elige cómo se integra el Congreso. Y entonces la pregunta es si realmente para el Congreso es bueno que ingrese una señora como la de Kirchner, además de todo lo que ya dijimos, que ni siquiera le puso la banda de transmisión de mando al presidente este. Claro. El desapego que esta mujer tiene por las cuestiones institucionales y democráticas. ¿Es bueno eso en el Congreso? No, y yo estoy convencida que el Congreso, que la democracia necesita una convivencia diferente, donde realmente la mejor oposición es la que formula propuestas, la que discute ideas, la que colabora cuando hay que hacerlo, pero también pone límites, fija posiciones, controla a los que están, y lo que se discute es eso. Entonces yo no quiero ser avenida del medio, la verdad es que quiero definitivamente desplazar a los que tanto daño le hicieron a la Argentina, y nosotros somos hoy la mejor oposición frente a este gobierno, porque entre otras cosas la mejor oposición es la que propone también una alternativa de reemplazo. Usted recién hablaba de sacar y desplazar a aquellos que han hecho tanto daño. Hoy hubo una contradicción muy fuerte dentro de Cambiemos, que explotó en los medios de comunicación. Por un lado la doctora Carrió y por el otro lado el diputado Tonelli. Tonelli diciendo, se puede desplazar a Alejandra Gil Carbó, puso el ejemplo de Ricardo Molina en la época de Menem, y la doctora Carrió se lo decir, es anticonstitucional, de ninguna manera me van a obligar a hacer eso. Es un conflicto reeditado, porque ya pasó. Ya pasó públicamente. Y yo quería saber la posición de ustedes, si a usted le parece que se puede desplazar. No lo hemos conversado entre nosotros, teníamos una ley propuesta el año pasado, desgraciadamente no se pudo tratar. Si hubiésemos tratado esa ley, hoy no estaríamos discutiendo este tema. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención, ¿sabe qué es? Que, digamos, aparecen todas cuestiones y discusiones alrededor de personajes que irritan, que son, digamos, el símbolo de lo peor de la etapa que dejó atrás la Argentina, en un momento en el cual sube la nafta, sube la luz. Usted dice que es a propósito para ocultar el tema económico. No tengo ninguna duda que el gobierno tapa su torpeza y su fracaso económico buscando basura en el basurero del pasado. El basurero del pasado es el basurero del pasado, pero también tenemos en el presente problemas que resolver y que no se pueden seguir tapando. ¿Sabe por qué? Porque está en juego el empleo de los pibes de entre 18 y 25 años que hoy en la Argentina representan en esa franja más del 15% de la desocupación. Porque estamos hablando de cómo bajamos la pobreza, porque estamos hablando del sistema educativo, porque estamos hablando de cómo recomponemos la cadena de valor de nuestras pymes, el poder de compra de nuestro mercado interno. 80% de nuestro Producto Bruto es mercado interno. Dependemos de que nuestros jubilados tengan plata en el bolsillo y es tiempo de discutir el haber 14. Dependemos de que el fondo de garantía se distribuya entre los jubilados y no que se use para hacer negociados entre los amigos del gobierno. Dependemos centralmente de que la tasa de aumento de las tarifas no sea mayor que los salarios, porque cuando la luz sube más que el sueldo que Diego cobra o que cualquiera de los chicos que está trabajando acá cobra, lo que pierden es poder de compra en el changuito. Ante la pregunta, si el gobierno pretende sacar de su cargo a la procuradora Gil Carbó por decreto, ustedes como fuerza política, ¿qué van a decir públicamente? Pero Margarita ya se opuso, Margarita tuvo una posición parecida. Los dos tenemos la misma posición de rechazo. Hay que hacerlo bien. ¿Cómo se debe hacer? Porque la ley en la Argentina la tenemos que aprender a cumplir, no a acomodar de acuerdo a si me conviene o no me conviene. Hay algo que comparten, que no sé si se han dado cuenta, que además comparten, que es que son dos de los dirigentes políticos argentinos importantes que no han sido recibidos por el Papa Francisco. ¿Me equivoco? ¿Usted estuvo? Sí. Usted estuvo con el Papa. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué pasó, Sergio, en ese momento? Digo, porque el Papa está jugando políticamente en algunas declaraciones con Gil Carbó, con Milagro Sala, con Gustavo Vera, de distintas maneras. ¿Cómo interpreta usted eso? No, yo en primer lugar tengo la relación que tengo que tener con el Papa Francisco. La diferencia es que no hago política con la sotana del Papa como hacen muchos dirigentes. Y tengo además la tranquilidad de saber que estamos frente al argentino más importante de la historia, que es el líder además de mi iglesia, por mi credo, y que bajarlo al barro o al chiquero de la política local muchas veces es tal vez el error más grave que cometen muchos que creen que pueden sacar una ventajita corta. Pero a veces pareciera que le gusta a Francisco. Yo no sé si usted se acuerda que en el año 2013, que nosotros además teníamos agendada una visita oficial que fue publicada por el Vaticano y todo. Nosotros en ese momento la visita pública la suspendimos porque el gobierno antes hace en Río con Insaurralde la foto del...
La verdad es que me pareció en ese momento que de alguna manera era faltarle el respeto a mi iglesia, a mi religión. Una utilización, Y yo una creo malversación. que no hay que malversar la religión. La religión es la fe, tiene que ver con valores que son intrínsecos a las personas y no hay que mezclarlo con la política, que es la disputa por el bien común desde otro lugar. Es la herramienta, digamos, con la cual el Estado puede transformar la vida de la gente, pero que tiene una competencia por las ideas que no tiene la religión, que expresa valores. Me queda muy poquito tiempo, pero Casi quiero nada, una respuesta corta les pido. Pero quiero saber, en el análisis político tienen mucha experiencia los dos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hay tanta gente que en La Matanza vota a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué hizo de bueno? ¿Qué hizo de malo? ¿Por qué Cristina tiene tanto intención de voto en La Matanza, por ejemplo, o en toda esa sección electoral? Primero descreo de que tenga todo lo que dicen y no ¿Usted cree tengo que no es- duda no es que para hay tanto? una gran cantidad que es inflado con esa intención de ponerla a polarizar. ella para generar el miedo desde Está el bien, otro está lado. bien. Y la otra cuestión es que la propia inoperancia de este gobierno, que no mira de ninguna manera a mucha gente que sufre carencias en La Matanza, potencia. obviamente que la gente dice, ellos instalaron esta idea de que todos somos igual de corruptos, todos Claro. roban, entonces si este me dio algo me quedo Mejor. con esto. Y- Y eso es terriblemente malo, pero es lo que puede estar penetrando hoy en algunos Sergio, sectores. ¿por qué? Yo creo que nosotros tenemos el desafío de transmitirle a los vecinos de La Matanza y de todo el conurbano que la idea de el roban pero hacen Es se nefasto. puede transformar en hacen y no roban. Que frente a la inoperancia del gobierno y a la corrupción del kirchnerismo, nació una alternativa que es un país que puede construir en la Argentina el hacen y no roban. Los votos que saque Cristina son responsabilidad de este gobierno y hay que saber que son votos que ella va a usar para negociar su libertad o su impunidad también, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias No, por haber por venido y favor. por la Gracias síntesis a al ambos. final. Gracias. Bueno. Muy amables.